Pues son las 12 y yo creo que podemos comenzar. Muy buenos días. Quiero agradecer a todos los que estén escuchando esta plática, estar aquí conmigo hoy, Erev Pesach, a las 12 del día, en un día en el que en condiciones normales todos andaríamos como locos, las señoras en la cocina y poniendo la mesa, dando los últimos toques a los preparativos para el Seder, los demás, cada quien en sus asuntos apresurados de Erev Hag, y sin embargo, venos aquí sentados platicando, cada uno desde su casa, cada uno escuchando, cada uno pensando, reflexionando, proyectando cómo va a ser esta noche este Seder, que es realmente inédito, al menos en la vida de todos nosotros. Nunca en nuestra generación ni en la de nuestros padres hubo un Seder en el cual no pudimos juntarnos toda la familia, cantar juntos todas las canciones tradicionales, recordar con todos nuestros sentidos los colores, los aromas, los abrazos, los cariños, los besos del encuentro de la familia extendida. Y sin embargo, tenemos también, a pesar de todo, esta oportunidad maravillosa de seguir esa tradición, de no abandonarla por ningún motivo, de hacerlo de manera virtual, si nos tenía que tocar esta Macá. Qué afortunados somos que nos tocó la 11ª plaga en una época en la que el Internet y la tecnología nos permiten mantener la presencia, la cercanía, la visualización, el escuchar en tiempo real, en vivo, ver las caras, ver las expresiones, ver las sonrisas. Y entonces realmente creo que debemos enfocarnos en la fortuna que tenemos de sí poderlo hacer, más que en el dolor o la tristeza de la ausencia física, porque this is the next best thing, y yo creo que esto es algo que vale la pena recalcar. Hemos estado escuchando a lo largo de la última semana a muchas personas, tanto aquí en estas plataformas de Betel, como en múltiples fuentes de este mundo global, totalmente comunicado, tecnologizado, hablar sobre la fiesta de Pesaj. Y pues esta va a ser una plática más, nada más que me pidieron en base a mi especialidad que hablara específicamente de Pesaj en la Torá. Todas las pláticas que he estado escuchando en los últimos días, obviamente citamos las fuentes de la Torá, pero hoy yo sí quisiera con ustedes verlas directamente y leerlas directamente de la fuente, que a lo mejor les da un sentido más claro y ilumina, ilustra todo lo que hemos estado escuchando de diferentes personas a lo largo de estas últimas 2 semanas, en sus reflexiones, en sus análisis y en sus enseñanzas. Pesaj es, si tuviéramos que definirlo con una sola frase, es básicamente la fiesta de la libertad. Sin embargo, los judíos celebraron el primer Pesaj aún antes de salir a la libertad. Nuestro primer Pesaj, que se llama en la tradición rabínica Pesaj Mitzrayim, fue un Pesaj que hicimos en Egipto la noche en que se dio la 10ª plaga, que fue la definitiva, la que llevó finalmente al faraón a quebrarse y a no solo dejar salir a los israelitas de Egipto, sino a expulsarlos con toda agilidad y rapidez. Y por lo tanto, ese primer Pesaj es un Pesaj extraño, porque no estábamos en libertad, sin embargo, estábamos ya en una libertad emocional, en una libertad tal vez mental o en una disposición y con una certeza de que la esclavitud estaba por terminar.
Y esta esclavitud en Egipto, si vamos a ir a las fuentes bíblicas, de hecho, sabemos de ella muchísimo tiempo antes de que venga a realizarse, según nos cuenta el principio del libro de Shemot. En el libro de Bereshit, en el capítulo 15, nos encontramos a Dios haciendo con Abraham un pacto que se llama el Brit Ben Abetarim, el pacto entre los animales partidos, en el cual Dios le pide a Abraham que tome ciertos animales, los parta por la mitad, ponga una mitad frente a la otra, y hay una escena en la que una columna de humo, una antorcha que significa la presencia divina, camina entre las partes de los animales cortados, y finalmente Dios hace caer a Abraham en un sueño profundo y le da una revelación de lo que será la historia de esa descendencia de la cual Dios le ha prometido que hará un gran pueblo y a la que le dará esta tierra. Y en esta profecía o en este anuncio que Dios le da a Abraham, le dice: habrás de saber que tu descendencia será extranjera en una tierra ajena y que ahí los atormentarán y los esclavizarán durante 400 años. Pero después de ese tiempo yo juzgaré a quienes los han esclavizado y saldrán de ahí con gran riqueza. O sea que todo lo que viene al principio del libro de Shemot, el relato de cómo el faraón olvidó a Yosef, por cuya causa los hijos de Israel llegaron a Egipto, ya que Yosef había sido el salvador, no solo de Egipto, de la hambruna terrible que hubo durante 7 años, sino que fue el salvador básicamente de todo el Medio Oriente, puesto que en Egipto era el único lugar donde había suficiente alimento incluso para la exportación. Todo esto que está relatado ahí y que el faraón, después de esclavizar a los israelitas, inclusive decide limitar su crecimiento demográfico, dando una instrucción de matar a todos los niños hebreos varones que nacieran. Toda esa parte que ocupa el primer capítulo del libro de Shemot, que es el tema de la esclavitud, ya está anunciado desde el tiempo del patriarca Abraham, y por lo tanto podríamos considerar a esa la primera fuente bíblica de Pesaj. La segunda, les decía, el primer Pesaj que celebramos en Mitzrayim, en Egipto, fue antes de la liberación, antes de que se diera la 10ª plaga, y este Pesaj, que se llama Pesaj Mitzrayim, es un Pesaj del cual muchas de sus ritos que había que hacer, lo seguimos cumpliendo en el Pesaj Ledorot, que es como se llama el resto de todas las celebraciones de Pesaj, el Pesaj de todas las generaciones, pero había una específica que solamente fue para el Pesaj de Mitzrayim. Estos son 2. La primera, nos la platicó el rabino Leonel, era que había que preparar el corbán, el cordero, para sacrificar la noche de Pesaj desde el día 10 del mes de Adán, que sería después para los israelitas el primero de los meses del año, y tenerlo listo hasta el 14 entre las 2 tardes, que sería cuando había que sacrificarlo, y con la sangre del cordero marcar las jambas y el dintel de las puertas de las casas de los israelitas, para que fuera esta la señal para el ángel exterminador que no pasara, entrara por esas, en las casas en las que vivían los israelitas. Y ahora lo que quisiera es que viéramos cómo nos lo cuenta la Torá. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, pero no se compartió. Aquí está. ¿Me podrían decir si ya la ven? Sí, ya se está viendo la pantalla. Perfecto. Perfecto. Ok. En el capítulo 12 de Shemot, vemos lo siguiente. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Nuestra primera mitzvah como pueblo aún antes de salir a la libertad es la mitzvah de establecer nuestro propio calendario. Esto implica la primera manifestación en la práctica de que somos un pueblo libre. El esclavo no tiene tiempo. El tiempo del amo es el tiempo del esclavo y el esclavo no tiene en ello absolutamente nada que decir. Sin embargo, Dios nos dice en Mitzrayim, este mes será para ustedes el primero de los meses del año. A partir de este momento son ustedes dueños, amos y responsables de su propio tiempo. Y sigue el texto: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la, no sé, no alcanzo a leer porque la imagen me monta ahí, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, van a preparar un cordero por familia, pero si la familia es pequeña, entonces se juntará con la familia vecina o las que sean necesarias para que el cordero sea consumido completamente. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese cordero que estaba destinado a ser el corbán de Pesaj tenía que estar ahí guardado en casa de los israelitas hasta el día 14, o sea, 4 días los israelitas tuvieron a ese animal en sus casas, según las tradiciones y los midrashim los tenían amarrados al frente de su casa, a los ojos de todo el mundo, sobre todo a los ojos del amo egipcio, y se convirtió en un reto al poder del amo, ya que el cordero era uno de los dioses en Egipto, y con esta acción valiente de los israelitas estaban expresando: no somos más parte de esta cultura, no creemos en este Dios, este es su Dios, aquí lo tenemos amarrado y lo habremos de sacrificar. Pero ahora viene lo que es específico de Pesaj Mitzrayim. También tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, matzot, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, la carne del corbán de Pesaj tenía que asarse y consumirse en su totalidad. Y esa forma de sacrificar el corbán de Pesaj y de comerlo en familia, eso hace de Pesaj una fiesta especial y única entre todas las festividades bíblicas, que se celebraba todo su ritual en el Beit HaMikdash, en el Mishkan, en la época del desierto, pero posteriormente en el Beit HaMikdash, mientras que Pesaj fue siempre, desde su origen, una fiesta que se realizaba y se celebraba en el ámbito de la familia. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, el bastón, y lo comeréis apresuradamente, es Pesaj del Eterno. Hasta el día de hoy, muchas comunidades judías mantienen esta tradición de comerlo tal y como dice el Pasuk 11 del capítulo 12 de Shemot:
ceñidos los lomos, el calzado en los pies, el bastón en la mano, y se levantan y tienen un ritual de dar la vuelta con una matzá envuelta en una servilleta echada al hombro, reviviendo este Pesaj primero, este Pesaj de Mitzrayim. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Eterno. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros ninguna mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de las matzot, de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Como ven, excepto el preparar el cordero 4 días antes y el marcar con su sangre las casas, el resto de las indicaciones que da Dios a Moshe para el Pesaj Mitzrayim son las mismas que seguimos cumpliendo los judíos hasta el día de hoy en esta festividad. De hecho, Pesaj es la celebración religiosa más antigua del mundo, por lo menos del mundo occidental, que se ha celebrado ininterrumpidamente y básicamente de la misma forma durante más de 3000 años. Aquí vemos en este texto cuánto énfasis está poniendo la Torá en el futuro. Todas estas son indicaciones, no nada más para el Pesaj de Mitzrayim, sino sobre todo para el futuro. Este día os será por memoria, repito, en el Pasuk 14, lo celebraréis como fiesta solemne al Eterno durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. ¿Ok? Hemos sido fieles a esta mitzvah de celebrarlo por todas las generaciones por estatuto perfecto. Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El rabino Leonel esta semana nos hablaba de cuán semejante es nuestro Pesaj este año, cuán semejante es nuestro Seder este año al Pesaj de Mitzrayim. Cada uno no sale de las puertas de su casa. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y regresa otra vez la misma instrucción. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?
Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. O sea, si algo de aquí les recuerda el texto de la Agadá de Pesaj, es precisamente porque de aquí es su fuente y su origen. La mitzvah principal de Pesaj es Vehigadeta lebinja, y le contarás a tus hijos en ese día. Aquí aparece primero que los hijos preguntarán. Y eso lo tenemos también presente y patente en la Agadá, con las 4 preguntas que hacen los niños, generalmente el más pequeño, pero en todos los sedarim que yo he estado, todos cantamos las 4 preguntas y son el punto de arranque para cumplir con la mitzvah. Le narrarás a tu hijo. Y como lo hicieron en Mitzrayim, lo hicieron puntualmente, tal y como el pueblo le había recibido la orden, y Moisés le dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido, no lo puedo leer, bueno, habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Aviv es la primavera. Y nuestra tradición ha asociado siempre que el éxodo históricamente equivale a la primavera del pueblo de Israel, que coincide con la primavera de la naturaleza, el momento del renacimiento, del resurgimiento, cuando empieza realmente a poder florecer y crecer todo lo que ha estado dormido, escondido durante el invierno, haciendo un símil entre invierno y esclavitud, primavera y libertad. Y cuando Dios te hubiera metido en la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el ebeo, el jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Dios. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio. Y me salté el Éxodo 13, no, aquí está. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos, y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. De esta manera se termina de cumplir la profecía que Abraham recibió en el Génesis capítulo 15 acerca de la esclavitud de sus descendientes, de la libertad y de que saldrían de ahí con gran riqueza. Queda cumplida esa parte de la promesa divina. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Este es el número que maneja el texto bíblico de los judíos que salieron de Egipto, el número de 600,000, un número redondo, refleja una realidad histórica de otra época, pero eso es lo que el texto nos dice.
habla obviamente de una enorme cantidad de gente, pero también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, no solo los israelitas salieron de Egipto, sino que a ellos se unieron todo tipo de personas que se convirtieron en parte integral de este pueblo. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y a pesar de que ya en el capítulo 12 Dios ordena comer el sacrificio de Pesaj con matzot, aquí aparece cuál es la participación del pueblo en estas matzot. Las hicieron porque salieron apresuradamente de Egipto, no hubo tiempo para que leudara la masa y por lo tanto comieron matzot, a pesar de que ya la mitzvah de comer el Corbán Pesaj con matzot aparece desde el Pesaj de Mitzrayim. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, como Dios le había dicho a Abraham, más o menos, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Todos sus ejércitos, el pueblo que sale de Israel, ya sale como un ejército de Dios. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ya perdí la cuenta de cuántas veces reitera el texto este énfasis en el futuro, en el preservar esta tradición, esta costumbre, estas formas de recordar y de celebrar la libertad están repetidas una cantidad muy significativa de veces. Eso nos habla de su importancia, de su trascendencia y nos explica también lo que decía yo antes, que es la fiesta religiosa en el mundo que más se ha celebrado y que se ha celebrado de forma ininterrumpida durante 3000 años o la cantidad de años que hayan sido, pero no hay ninguna otra con la cual se pueda comparar. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Eterno a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Acuérdense que la Torá es muy parca en palabras y no tiene palabras de más. Y aquí repite que lo hicieron antes y al final, o sea, al principio y al final de la frase. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Y no nada más lo hicieron porque lo quisieron, sino como mandó Dios al Eterno, el Eterno a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Esa apegarse a la voluntad de Dios es reiterada, recalcada y subrayada en el texto de Pesaj Mitzrayim. Y en aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora, ¿por qué la fiesta de Pesaj además tiene otras fuentes que son las fuentes ya de la legislación? En la ley aparece la fiesta de Pesaj, por ejemplo, en el libro de Vaikra, en el mes primero, a los 14 del mes, entre los 2 tardes, Pascua es del Eterno, y a los 15 días es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Tenemos aquí 2 de los nombres de Pesaj. Uno es el nombre de Pesaj y el otro es el de Hagamatzot. En el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo haréis, y ofreceréis ofrendas, y el séptimo día será santa convocación, no haréis trabajo alguno. Esto es ya en la legislación de la Torá, parte de las Tariag Mitzvot, de las 613 Mitzvot, dadas por Dios al pueblo de Israel en la Torá, y ya no están esto ya no está integrado en la narrativa. Ahora vamos a ver que
los temas centrales de Pesaj, según las fuentes, son 4. El primero es Haga Pesaj. Cada uno de estos nombres refleja uno de los aspectos de Pesaj. Y Pesaj está relacionado con el relato de la 10ª plaga, cuando Dios pasó por encima de las casas de los israelitas, y con el sacrificio de Pesaj que se llevaba al templo a Jerusalén, y del cual hoy nosotros solo tenemos símbolos en nuestra que hará durante el ceder, la mano de cordero, la ala de pollo, o cada quien según la tradición de su familia y de su comunidad, pero ese sacrificio sigue siendo simbólicamente parte de nuestro recordar esta salvación de la 10ª y más terrible de las plagas. El segundo nombre es Hagamatzot, que también es de las fuentes que leímos, la fiesta del pan sin levadura, que refleja la centralidad que tiene la matzá en la celebración de Pesaj. No sé si ustedes que me están escuchando tuvieron el privilegio de escuchar esta semana también al rabino doctor Felipe Jaffe, que habló directa y únicamente sobre el tema de la matzá, y por lo tanto no quiero repetir lo que él dijo, pero esta es el símbolo, digamos, que nos da la centralidad de esta fiesta, porque representa tanto la esclavitud como la libertad. Y no podemos realmente valorar la libertad si no recordamos su ausencia. O sea, si no recordamos la esclavitud, la libertad la tomamos por sentada y por sobreentendida, y por lo tanto no la valoramos. El siguiente nombre de Pesaj es Hag Aviv, la fiesta de la primavera, que refleja la importancia de la estación del año en el que ocurre Pesaj. Como ya les dije, desde el punto de vista conceptual, tienen una correlación en cuanto a renacimiento, renovación, florecimiento. El pueblo de Israel no empezó realmente a ser un pueblo creativo hasta que salió de la esclavitud a la libertad, y no empezó a hacer sus grandes contribuciones al mundo desde la libertad. Y el cuarto nombre, Zman Jeruteinu, el tiempo de nuestra libertad, no es de las fuentes bíblicas, es de las fuentes rabínicas. Sin embargo, consideraron nuestros sabios que la libertad la liberación de la esclavitud debe de ser y es recordada como parte esencial de los temas centrales de Pesaj. Ahora, esta fiesta es la fiesta que más se menciona en las narrativas de los otros libros del Tanaj. Poco sabemos de cómo se celebraba o si se celebraba el Shabbat, o cómo se celebraba el Rosh Hashanah o Kippur o Sukkot mismo, o Hag HaBikurim. Sí, Shavuot en la Torah solamente es Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias, no habla de Zman Matan Torateinu, y de Shavuot sabemos de la Torah, de la celebración de Hag HaBikurim. Pero de Pesaj lo vamos a encontrar en diferentes libros a lo largo de todos los bloques de libros que componen el Tanaj. La Torah, los Nevi'im Rishonim, y también en los Ketuvim, y eso es lo que quiero ver hoy con ustedes. Evidencias de la celebración de Pesaj en la época bíblica. En el desierto, un año después de haber salido de Egipto, Dios ordena que los hijos de Israel celebren Pesaj a su tiempo señalado. El día 14 de ese mes al atardecer, la celebración en su término, según sus leyes y sus reglamentos. Eso está en el libro de Bamidbar, capítulo 9, versículos 2 al 5. Y celebraron Pesaj en el primer mes, el día 14 al atardecer, en el desierto de Sinai, conforme a lo que el Eterno le había ordenado a Moshe. De ninguna otra de las fiestas nos cuenta la narrativa que la celebraron en el desierto. Sin embargo, de Pesaj, al menos
el primer año aparece como un hecho. No solo que Dios se los recordó, sino que ellos lo hicieron. Ahora, hay en la Torá una cosa que se llama Pesach Sheini, que lo llamé la segunda oportunidad, y que está precisamente en este mismo capítulo y en esta misma narrativa, y donde existe la posibilidad de que haya gente que no pueda hacer el corbán de Pesaj tal y como está estipulado, y aparece este cuestionamiento y la respuesta que Dios les da a los israelitas. Diles a los hijos de Israel: si algún hombre de vosotros o de vuestras generaciones está impuro por un cadáver o esté alejado, traerá igualmente el cordero pascual al Eterno, lo harán al atardecer del día 14 del mes segundo, y comerán el cordero con panásimo y hierbas amargas, harán la ofrenda de conformidad con lo prescrito para la Pascua, para Pesaj. O sea, Pesaj es la única fiesta que tiene una segunda oportunidad. Si no se pudo cumplir con el Pesaj que Ilható en cierto momento, en el momento en que todo el pueblo lo está cumpliendo, por cuestiones de impureza ritual o por cuestiones de distancia física, hay que hacerlo un mes después, de acuerdo a las mismas especificaciones, con matzot y con maror, pero no existe la obligación de hacerlo 7 días o de celebrar 7 días. Hasta el día de hoy, muchas comunidades hasídicas, sobre todo, conmemoran el Pesaj Sheini, aunque hayan hecho que Ilható el Pesaj en su tiempo. Es algo que aparece en la Torá y por lo tanto no tiene que pasar desapercibido, y ese día se recuerda que es el día de Pesaj Sheini y se conmemora simbólicamente comiendo ese día un pedazo de manzana. Luego nos vamos a encontrar al Pesaj en el libro de Yoshua, capítulo 5, versículos 10 al 12, cuando llegaron a la tierra prometida. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron el Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, al otro día de Pesaj, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el man cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron man, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, la primera celebración que se hizo nada más cruzando el Jardín y poniendo las plantas de los pies en la tierra prometida, coincide con la fecha de Pesaj, otro mensaje más de nuevo comienzo, de un nuevo principio, de una nueva era de la historia del pueblo de Israel, porque no olvidemos que estos que cruzaron el Jardín y conquistaron la tierra no son la generación que salió de Egipto, son sus hijos, porque aquellos que salieron de Egipto ya de edad adulta, toda esa generación murió en el desierto. Esta nueva generación, la primera mitzvah que cumple una vez tomada posesión de la tierra, es precisamente la celebración de Pesaj, y aquí sabemos por el pasuk anterior que era la primavera. Tenemos después, alguien tiene una pregunta, voy a interrumpir un segundito, me pareció escuchar hace un rato que mencionaste el gluten en la otra. ¿Es cierto? ¿Cómo sabían nombrar ese elemento? Si era una sustancia componente. No, yo no
Si mencioné gluten, no recuerdo haberlo hecho. Hablaba de leudado o levadura, fue la palabra, pero es cuestión de la traducción. No sé si me escuchaste, porque creo que tenía que haberle apretado. No, no dije gluten, hablaba de levadura, es cuestión de la traducción al español. Vamos muy bien hasta ahí, Mora. Muy bien, perfecto. Yo tengo una pregunta para algunas personas, o sea, para ti, para que a lo mejor lo puedas responder. Hay muchas leyes que se mencionan aquí en la Torá y hay muchas de estas cosas que al día de hoy hacemos de esta forma, recordando el primer Pesaj. Pero ¿cómo pasa todo esto a nuestra tradición actual? ¿Cómo una persona que está escuchando hoy esta clase dice, bueno, ¿dónde yo sé qué es de la Torá, qué es una costumbre, qué es algo actual? ¿Cuándo pasa a ser una ley? Si puedes explicarlo un poco acá los que nos están escuchando, por favor. Claro, claro, Ari, con muchísimo gusto. Obviamente que mi intención al traer las fuentes bíblicas era que viéramos exactamente cuáles de nuestras costumbres mitzvot que seguimos practicando hoy. Su fuente es la fuente bíblica tal cual y entender que todo esto cambia cuando al desaparecer el templo ya no podemos hacer el Corban Pesaj, porque fuera del templo no hay korbanot. En el judaísmo quedaron los korbanot abolidos y su lugar lo vino a ocupar lo que se llama la avodah shebalev, el servicio del corazón, que es la plegaria y la oración. Y a partir de la Mishnah, que se compila en el siglo II de nuestra era, cuando ya no existía el Beit HaMikdash, es que los sabios toman todas las mitzvot y las complementan con sus interpretaciones de la halajá y establecen claramente nuestro ritual de Pesaj, que es el que seguimos hasta hoy. Sobre todo está plasmado todo esto en la Agadá de Pesaj y todo el ritual del Seder de Pesaj. Y nuestro Seder contiene símbolos de las mitzvot de la Torá, pero muchas otras que hacemos literalmente, como es el comer matzot, el comer en el Seder simbólicamente con matzá y maror, que además nuestros sabios dijeron, y agregarle también a ese sándwich el jaroset, para que no olvidemos en nuestra celebración de la libertad lo que es no tener libertad. Entonces, la halajá, que es la ley rabínica, es jurisprudencia de las mitzvot, de las leyes de la Torá, está compilada primero en la Mishnah y más tarde completada y enormemente magnificada por el Talmud, y continúa viva a través de la literatura halágica, primero de la responsa y hoy inclusive de la responsa cibernética. El interpretar las mitzvot de la Torah para convertirlas en factibles, realizables, aplicables a cualquier tiempo y a cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Esa es la función de la halajá judía. No sé si quedó completa respondí por completo tu pregunta. Me encantó, muy clara para los oyentes que nos están siguiendo aquí. Muchas gracias, Mora. Perfecto. Pues sigamos con esta siguiente fuente que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23, que nos cuenta que en la época del rey Yoshiau se hizo un Pesaj especial porque, según la narrativa, habían hecho una remodelación, arreglado el Beit HaMikdash y encontraron uno de los libros de la Torá que había estado aparentemente oculto, desaparecido, perdido, y lo leyeron y probablemente se dieron cuenta que había cosas que no habían estado haciendo como debían de ser, y entonces el rey Josías ordena celebrar el Pesaj ese año. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Yahvé vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pesaj
desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años del rey Yoshiao fue hecha aquella Pesaj a Yahvé en Jerusalén. No dice que no se había hecho el Pesaj, simplemente dice no se había hecho un Pesaj como este, que implica que muchas de las costumbres o de las leyes del Pesaj, tal y como estaban en la Torá, estamos obviamente hablando en una época pre-rabínica, y aquí este texto nos dice el Pesaj con todas las de la ley no se había hecho desde la época de los jueces, durante toda la época de la monarquía. Esta celebración de Pesaj no estuvo completa ni se hizo a cabalidad como debió ser. Sin embargo, a partir de ahora, a los 18 años del rey Josías, fue hecha la Pascua como debe de ser. Y tenemos una fuente paralela en el segundo libro de Crónicas, que habla de el rey Hizquiau, que, si no me equivoco, era el hijo del rey Yoshiau, o sea, el sucesor. Envió después Hizquiau a todo Israel y Yehudá, y escribió cartas a Efraín y a Menashe para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua a Yahvé, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, porque cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Yahvé, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fíjense, dos fuentes que nos dicen que hubo épocas en Israel donde si bien se celebró el Pesaj, no con todas las de la ley, y esto los reyes, tanto Yoshiau como Hizquiau, si es que no hay entre los dos libros simplemente una duplicación y es atribuida a otro, pero aquí lo interesante es que el dichoso Pesaj Sheini, el Pesaj de las segundas oportunidades, es un mensaje hermosísimo para nuestras vidas de la Biblia, de que siempre hay una segunda oportunidad y no perder la esperanza, ni caer en la desesperación cuando algo no se ha podido lograr en su momento. Aquí, en la época del rey Hizquiau, se hizo el Pesaj Sheini y todo estuvo a pedir de boca y todo les pareció maravilloso. Y hay un poco más sobre este texto. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. En el mes segundo, no sé, no alcanzó a leer la palabra, vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente del Kidrón, y entonces sacrificaron el Pesaj a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Dios. Y resulta, según esto, que en la época de la monarquía, y no es la única fuente, los profetas nos lo van a estar diciendo constantemente, Israel practicaba la idolatría en paralelo con el servicio a Hashem, y en esta ocasión inclusive menciona que en la misma Jerusalén había altares de paganismo, pero en la época del rey Hizquiau todo esto fue eliminado y todo quedó purificado, y todo alrededor de la fiesta de Pesaj, que es nuevamente el símbolo de nuestra identidad nacional. Y hay una fuente más, me voy a saltar, bueno, la voy a leer rápido, en Yehezkel, pero él habla de el Jerusalén que en profecía ve el templo reconstruido y que todo lo que Dios ordena
rehacer o retomar cuando se construya el Bet HaMikdash. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura, y aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado, y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Dios, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado, un macho cabrío cada día. Obviamente aquí Ezequiel agrega estos sacrificios de expiación por los pecados que nos llevaron a la destrucción del primer templo y al exilio, que será el templo reconstruido, será inaugurado, primero que nada, con un sacrificio de expiación por los pecados anteriores y un nuevo y limpio principio, un nuevo Pesaj, una nueva iniciación de la nación y de la identidad nacional judía. Finalmente, en el libro de Ezra, que es un libro historiográfico que relata la historia del retorno del exilio de Babilonia, Ezequiel la profetizó, Ezra y Nehemías, Zerubabel lideraron el retorno, y ya aquí nos cuenta, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al eterno Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Dios los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria a ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Esta es la última vez que encontramos en la Torá una alusión a la celebración de Pesaj, pero como ven, no hay ninguna otra fiesta de todo nuestro calendario que tenga el espacio que tiene Pesaj. Y eso porque Pesaj e identidad judía son uno y el mismo. No hay sin Pesaj, sin haber sido esclavos y liberados por la mano fuerte y el brazo extendido de Dios, y haber sido llevados al monte Sinai a recibir su ley, no existiría el pueblo de Israel. Pesaj es el Agadá de Pesaj, es el guión de la educación en identidad judía. Y en un momento de nuestras vidas forjamos nuestra identidad judía, es en esos momentos alrededor de la mesa del Seder, en donde no solo relatamos esta historia, sino que la hacemos nuestra, la revivimos y la hacemos parte de nosotros. Creo que ya me pasé un chorro del tiempo que debía de hablar, disculpen, pero quería traerles todas las fuentes bíblicas de Pesaj, que no es algo que generalmente nos enseñan en la escuela. Veo que hay alguien en el chat con un comentario, pero... Tenemos un montón de comentarios, de agradecimiento, de felicitaciones, de saludos, de Hag Sameach para ti. Creo que tuvimos una clase increíble con un montón de fuentes, como dices, ni se dice en la escuela, ni muchas veces inclusive se mencionan en las clases en el shul, así que es muy completa, y lo interesante para todos los que nos están oyendo es que pueden volverla a escuchar tanto aquí en Facebook, y en un rato más estará en YouTube para que todos los que quieran volver, porque esto, para aprendérselo hay que volver y volver y volver y volverlo a escuchar, entonces para poder y seguir disfrutando de tu sabiduría y de tu generosidad en esta clase a horas de comenzar con Pesaj. Muchísimas gracias, fue un placer. Como decía, no quise simplemente volver a repetir lo que ya estamos oyendo desde diferentes vertientes y puntos de vista. Quise, y además me pidieron que hiciera algo diferente, así que espero que les haya sido de utilidad. Ahí quedan todas las fuentes
y les deseo a todos Hag Kasher Besameach Ubeikar Bari. Este año el Bari, el sano, debe de ser parte integral de nuestras saludos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todo Am Israel y a toda la humanidad, que salgamos de esta 11ª plaga con una salud renovada, salud física, salud mental, salud emocional y una visión mucho más clara de cómo la esclavitud limita a los hombres y cómo está en nosotros contribuir a reducir la esclavitud de todos aquellos que forman parte de la familia humana. Muchísimas gracias y Hag Sameach.